Hoy me acompaña el pastor Roberto Herrera, director del Departamento de Mayordomía de la Iglesia Adventista en la División Interamericana. Soy Susi Longa. Bienvenidos al vuelo. Pastor Herrera, ¿cómo se encuentra? Gracias, Susi. Es un placer estar aquí en Al Vuelo. Un saludo para todos los hermanos y hermanas que se conectan y amigos de la iglesia que se conectan con el programa. Estoy muy bien, de buen ánimo. Gracias a Dios. Qué bueno, pastor. La situación que estamos viviendo ha dejado a muchos miembros de iglesia sin ingresos, pero en medio de la dificultad, los hermanos siguen siendo fieles mayordomos. ¿Qué nos cuenta de esto, pastor? Bueno, yo diría que tal y como dices, debemos reconocer que estamos en este momento en medio de una crisis, que en principio es una crisis sanitaria, pero que ha devenido también en una crisis económica y de otro tipo. Por lo tanto, en este momento se requiere que todos los que somos miembros de la iglesia especialmente seamos sensibles a esta realidad y seamos solidarios con aquellos que son más vulnerables en estos aspectos de la salud y de la economía. Debemos orar y estar pendientes de ayudar a aquellos que más lo necesitan. Pero no podemos dejar de reconocer que en medio de circunstancias como esta, Susi, hayan personas que se aferran a Dios, a las promesas de Dios, y con sus actos de fe, de confianza en el Señor, glorifican su nombre siendo buenos mayordomos. Para mí, esto muestra claramente que aunque siempre han existido las crisis, también siempre han existido las personas que han puesto a Dios en primer lugar en cualquier circunstancia y que le han traído honor al nombre de Dios y a la iglesia de Cristo por su comportamiento, por su fe y por su fidelidad a Dios. Para mí, Susi, no hay nada que brille más que la fidelidad en tiempo de adversidad. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Pastor, tenemos dos testimonios para compartir con nuestra audiencia el día de hoy. El primero nos viene desde el occidente de El Salvador. Escuchemos. Dios les bendiga. Soy la hermana Emilia García de Recinos. Desde que conocí el mensaje adventista, decidí serle fiel a Dios en diezmos y ofrenda de una manera sistemática. Ahora ya son 25 años que tengo de perseverar. Nuestra manera de subsistir ha sido por medio de la venta de lácteos en diferentes ciudades. Con esta pandemia se cerró toda la movilización en el país. Ya no pude ir a vender a ninguna parte. El primer día fue terrible hasta llegar al tercer día. Esto es complicado para los que vivimos día a día. Comencé a clamarle a mi Señor que se acordara de su hija, que siempre ha sido fiel. Comenzamos a elaborar paletas para vender en la casa y la bendición de Dios no se hizo esperar. Aún con estas circunstancias, decidí seguir poniendo la primera venta del día en fondo de inversión. Después de casi 4 meses, a pesar de no haber recibido ninguna ayuda del gobierno, Dios siempre ha mandado la bendición a este hogar. Yo les invito a que no tengan miedo a serle fiel a Dios con crisis o sin crisis. Qué testimonio tan bonito, pastor. Fiel mayordomo, con crisis o sin crisis. Así es, Susi. Mientras escuchaba a la hermana Emilia de Resino, sencillamente me impactaba comprobar en la experiencia de ella cómo la iglesia de Dios es un milagro constante, ¿no? El sostenimiento de la obra en este mundo es un milagro que produce Dios en la vida de millones de personas. Gente como Emilia han decidido ser fieles a Dios, no a una iglesia. Y están ahí en su casa solos, pero no están solos. Ellos tienen a Dios, se aferran a Él, confían en Él. Y son fieles no porque pertenecen a una iglesia, sino porque han probado a Dios y Dios ha resultado fiel con ellos. Es maravilloso, es maravilloso.
Así mismo es, pastor. Mientras los templos permanecen cerrados, ¿de qué manera nuestros hermanos mantienen su fidelidad en la devolución de los diezmos y las ofrendas? Pues mira, nuestros miembros de iglesia, que aún están muchos de ellos alejados de los templos, mantienen su fidelidad a Dios en maneras, yo diría, muy diversas y muy admirables. En el caso específico de la devolución de los diezmos y las ofrendas, los informes que nos llegan del territorio de la División Interamericana muestran que nuestra feligresía está teniendo una linda actitud cuando se trata de ser fiel a Dios y de apoyar con el sostenimiento de la obra de Dios en este mundo, en esta tierra. En algunos casos, especialmente en el ambiente más urbano, muchas de las ciudades grandes de nuestro territorio, Interamérica tiene más de 40 países, muchos de nuestros miembros de iglesia se están valiendo de herramientas electrónicas o digitales que la iglesia le ha provisto para hacer la devolución de sus diezmos y de sus ofrendas. En ambientes más rurales, pues nuestros hermanos de todas maneras siguen tratando de mantener su fidelidad a Dios. Muchos de ellos han coordinado con sus pastores o sus ancianos o los líderes de grupos pequeños para que en algún momento ayuden a que sus diezmos y sus ofrendas lleguen hasta la tesorería de la iglesia. Y en algunos casos, Susi, también muchos de ellos han tenido que guardar esos fondos hasta conseguir la posibilidad de llevarlos y entregarlos a la persona y en el lugar indicado. Hace poco supe de una hermana que en uno de nuestros países, cuando el gobierno permitió que las reuniones comenzaran de manera limitada, ella tuvo la oportunidad de llegar al templo a donde adora a Dios semanalmente. Y esa hermana llevó, nos contó el pastor, 16 sobres que contenían fondos sagrados de diezmo y ofrenda que ella estaba guardando para llevarlo a Dios como una muestra de su fidelidad. Así que es así, Susi, como las personas consiguen formas de ser fieles a Dios, de expresar esa decisión que tienen con actos puntuales de fe que definitivamente glorifican el nombre de Dios. Qué lindo, pastor. Vamos a escuchar nuestro segundo testimonio que nos llega desde Guatemala. El Señor nos ha bendecido con una empresa familiar por 35 años. Nunca habíamos enfrentado una crisis económica nacional como la del COVID. Y estoy seguro que muchos se identifican con esta situación. A través de los años hemos reconocido el poder de Dios en sustentarnos en las finanzas, familia, salud y paz. Y en esta situación no ha sido la excepción, ya que Dios nos sigue proveyendo. Trae todos los diezmos y ofrendas y probadme, dice Jehová, y la promesa que ofrece es abundante. Esta promesa funciona con o sin COVID. Es un asunto de confianza en Dios. Por la pandemia, temporalmente hemos reducido y cerrado operaciones en algunas de nuestras líneas de negocio. Inmediatamente innovamos nuestros procesos de mercadeo y venta. En otras líneas de negocio de la empresa, fortalecimos y creamos nuevos y mejores proyectos a mediano plazo. Dios nos ha sostenido y siempre ha sido fiel. En el tema de los negocios y finanzas, me gusta recordar el Salmo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estás conmigo. Sigamos creyendo en sus promesas. Gracias, hermana Recinos, por compartir con nosotros ese lindo testimonio, y también hermano Baltasar Kiev por compartir sus testimonios de fe y de confianza en las promesas de Dios. Pastor, hablando de otro tema, la Santa Convocatoria. Ha sido un programa impulsado bajo su liderazgo, y este programa ha causado un gran despertar en los miembros de iglesia. Me he enterado que en algunos países el programa continúa, aunque los miembros no pueden reunirse en los templos. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, con mucha emoción te cuento que Santa Convocatoria es un programa que ha diseñado el Ministerio de Mayordomía
con el propósito de impactar la vida espiritual de las congregaciones, de las familias y de los miembros particulares de la Iglesia Adventista en un territorio específico. El programa consiste fundamentalmente en desarrollar un plan de predicación bíblica con temas de reavivamiento, acompañado de un programa de visitación que hacemos con propósitos espirituales, ¿no? En los hogares de todas las familias que componen las congregaciones que están involucradas. Y es interesante que en este tiempo de cuarentena, de templos cerrados, en algunos territorios nuestros, los líderes y los pastores que dirigen las iglesias han estado encontrando manera de seguir adelante con este acompañamiento espiritual en forma virtual, ¿no? Y entonces lo que ellos están haciendo es usando estas plataformas digitales disponibles, reuniendo sus congregaciones para predicarle cada noche. Y los pastores también están arreglando citas con las familias y pueden llevar a cabo visitaciones pastorales online, porque ahí el pastor ve toda la familia, acuerdan una hora para eso, y entonces el pastor en primer lugar quiere saber cómo está la familia, en qué puede ayudarle a ellos. Aprovecha también para compartir el mensaje de la palabra de Dios con ellos y sobre todo interceder por ellos en oración. Pastor, para concluir con nuestra entrevista, ¿qué mensaje envía a los hermanos que han perdido sus trabajos, que han cerrado sus empresas por la situación mundial que estamos viviendo? Pues sí, como no podemos, aún cuando estamos aquí en Al Vuelo, no podemos dejar de pensar en tanta gente que en este momento está pasando momentos difíciles, pero particularmente a esos que han perdido sus empleos o sus negocios. Yo quisiera, con toda humildad, recordarles que la fe cristiana que ustedes abrazaron alguna vez no es un programa que nos garantice estar felices y sonrientes 24 horas al día, 7 días a la semana. La fe cristiana lo que nos asegura es que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Él será nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y que cuando el enemigo venga como río crecido, dice el profeta Isaías, el Espíritu del Señor entonces levantará bandera contra él. Así que yo quisiera decirle a esas personas, yo creo que este momento es un momento de aferrarnos a esas promesas y de vivir por la fe en el Dios que hizo esas promesas. Aun cuando la situación es difícil, quiero por favor pedirte, no olvides que esto es una circunstancia. Y como toda circunstancia va a pasar. Y como toda circunstancia no podrá impedir que Dios cumpla su plan en tu vida. Y no podrá lograr que Dios se olvide de ti o te abandone. Porque Dios, escúchalo bien, Dios nunca abandona a sus hijos. Pastor Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Fue un placer, Susi. Gracias, Pastor. Soy Susi Longa. Nos vemos en el próximo episodio de Al Vuelo.